There's going to be a renovation of this location. It's going to be open in 2 years. I'm going to try to put a good show and make sure the kids and the parents have a great time today. The movie and mariachi is part of a partnership that we're doing with My Valley Pass. My Valley Pass is the #1 visitors guide for the San Fernando Valley, and we're kind of a centralized online space to tell people what's going on all around the valley. We were very excited to get in touch with the Madrid. What's really exciting about being here today is that this location, though it was renovated over time, it actually opened as a movie house in 1926 and then later on became mostly a performing arts space. So the fact that we're actually showing a movie inside right now is really, really exciting. And we hope to be able to do that in the future when the theater reopens after its major renovation. The Madrid Theater is a historic icon here in the community, and the council member is really interested in creating an arts district in this corner of Sherman Way. So we want to definitely support that and also reach out to the community and help be a part of the community that provides performing arts in a way that normally doesn't happen. Y en un año o dos tendremos un nuevo Madrid Theater y va a ser espectacular. El council member Bob Blumenfield ha podido alocar $4.8 millones para renovar este teatro. This is a very family-friendly way to introduce theater and hopefully in the future allow them to see performing arts that they may not have an opportunity to see otherwise. In comparison to most theaters that show performing arts, our ticket prices are much more affordable, and this means they're more accessible to the overall community at large. So we're super happy, and we can't wait to reopen with the new renovation project and start this all over again with everyone. It's part of our culture. The movie that we are watching, Coco, is a movie that identifies, our tradition, our roots, our family history, and what better way than to have it with live mariachi. One last time, let's hear it. Summer movie nights bring magic to our city of stars, and Council District 13 chose Encanto to inaugurate its annual film series. CD13 also joined forces with community organization Solif to provide a free food giveaway at the event in Juntos Family Park. Check it out. We're out here in Glassell Park with our weekly food distribution event. This is where we feed over 200 people with food, bags. We're also doing our annual film series. Today is the kickoff. We're showing Encanto for all the families at Glassell Park. Should be a good event. We've been helping a lot of community members with food insecurity, beans, rice, eggs, milk. We're also giving away popcorn and the Subway sandwiches. What is happening here today is just amazing. We have all of our community members here from Juntos Park coming out not only to enjoy watching a wonderful movie in community, but we're also bringing resources to our families here in this area. All throughout the summer, we will be feeding over 1,000 families. We provide food that is fresh, healthy, but also is foods that are part of our culture. Right now they give us bananas, potatoes, helps out a lot because everything just went up so high in pricing. Families that can't afford fruits and vegetables. There's gonna be a movie and stuff, so that's good for the kids. The first annual bike safety camp was recently held in the Pico Union community. 30 bikes plus accessories were donated to the children that participated in this unique event to learn safety tips from none other than the LAPD motorcade. It's never too early to learn about best practices for navigating the roads and streets of LA.
Today we had a beautiful event where we invited all of the community to the first, what we believe will be an annual event, the Bike and Safety Camp Day. The Loyola High School was able to get some of their alumni to donate 30 bikes, plus accessories. It was gloves, locks, water bottles. The LAPD motorcade was here. It is fun riding a bike, but you also have to be alert and be careful of the traffic. We brought the West Traffic Division motor officers to teach the kids about bike safety and how to ride the bikes in the streets. Mi niño está muy contento porque se ganó su bicicleta. Y además le va a ayudar para que hagan ejercicio, para que no estén jugando tanto el teléfono. People are more distracted in their cell phones. They're paying attention to not really the road. It's very important for you guys to just slow down and be more mindful of the pedestrian traffic. A monument is not just a statue. It serves as a good reminder of what we value in society. In this week's feature story, Maria Hall-Brown sits down with the Los Angeles Cultural Heritage Commission to get a glimpse into the steps to designate historic cultural monuments. Let's hear this story. You think of a monument, you probably think of a statue or something like that, but it's also really important to think about the fact that a monument is something that serves as a good reminder, which is why I am so thrilled today to be joined by Barry Malofsky, who is the president, and Gail Kennard, who is the vice president of the LA Cultural Heritage Commission. What qualifies a property to be culturally significant, especially in an area like Los Angeles? I think the primary qualification is it tells the story. You know, there are three primary categories that we look at. One of which is it a site which is important in city, national, or state history? Did something important happen there? Second criteria we look at is whether someone of note lived there. And the third category, which is the one that most people assume is what we look at, but really it's just one of the three categories, is it architecturally significant, or is it the work of a master architect? Why is this important? Why is it necessary to maintain the forward momentum and make sure that these places are acknowledged and recognized? We have over 1,200 historic cultural monuments in the city. But that's just a small fraction. It's like 1,000% of the actual number of structures in the city of Los Angeles. So people shouldn't get the idea that we're designating, you know, all these buildings and nothing else can happen with them if we designate them. If we designate a property, we can't preserve the use. The Morgan House, which as we now know is the Harbor Area YWCA, the architect of this particular building was Julia Morgan. Julia Morgan, yeah, who's an amazingly interesting woman architect. She became the first woman to be licensed as an architect in the state of California. Most people would know her because she was the architect for Hearst Castle. Leonis Adobe is at the westernmost border of the city of Los Angeles. It's significant both because of its location, because it's an adobe from the early settlement of the city. Also significant is the diversity it represents, because Leonis, in fact, married a Chumash Indian woman. The Golden State Mutual Life Insurance Company building has so many stories within it that it could probably fill its own library. Yeah, the Golden State Mutual Life Insurance Company was a response to the lack of ability for African Americans, not only in Los Angeles, but all over, to buy life insurance. So some very industrious business people, including William Nickerson, started this company to sell life insurance policies to primarily African Americans in Los Angeles and other places. And the company did very well. If there's a historic building or building you think is important on your street, in your neighborhood, that's important to you, it's part of the history that you think is important to the city, bring it to the commission. Go through the nominating process. Or bring it to your city councilmen and have them make the nomination. Because there are 800,000 properties in the city of Los Angeles. We can't identify all of them. So we rely on the public, the historians,
preservationists, but a lot of community members to sort of bring to our attention. Immerse yourself in Japanese culture at the Nisei Week Festival. Enjoy a screening of the film Luca at Hanson Dam, or attend the next free summer concert at Warner Ranch Park. All this up next on Things to Do. If you love immersing yourself in Japanese culture and traditions, you have to drop by the Nisei Week Festival. Some of the wonderful free events include a full day of anime art and decorated cars on August 13th, the beloved Grand Parade on August 14th, and a taiko drum showcase on August 21st. The festival concludes on August 21st with a traditional Japanese street dancing performance. The Nisei Week Festival is open to everyone and will take place at different locations and venues around Little Tokyo in downtown LA from Saturday, August 13th until Sunday, August 21st. For more details, check out niseiweek.org. Attention families and film lovers in the Valley. Councilwoman Monica Rodriguez is holding her final summer movie night with the animated film Luca at Hanson Dam Aquatic Center. Bring your blanket, towel, and lawn chairs to enjoy this free children's movie that follows a young sea monster boy who experiences a life-changing summer adventure. Families will enjoy lots of free and fun activities for kids before the movie begins. The Council District 7 Summer Movie Night screening of Luca will take place at Hanson Dam Aquatic Center in Lakeview Terrace on Friday, August 12th, starting at 6 p.m. For more information, visit cd7.lacity.org/events. What better way to spend your Sunday night than attending the free summer concerts at Warner Ranch Park? On Sunday, August 14th, get warmed up with the emerging artists opening act, The Silver, an LA-based showcase band with multi-genre originals. Then get ready for the headliner, Billy Nation, a tribute to Billy Joel. Honoring one of the best-selling artists of all time, the performance will feature pianist and vocalist Adam Shapiro. The summer concert at Warner Ranch Park, featuring Billy Nation, happens Sunday, August 14th, starting at 5:30 p.m. The concert will take place at the Nora Ross Fanshell Pavilion in Woodland Hills. For more details about the concert series, which goes through August 28th, visit valleycultural.org. And that's a look at some things to do. And that's it for this edition. I am Natalia Bilbao, and from all of us here at LA This Week, thank you so much for joining us. A reminder that you can catch us online at lacityview.org, and we're also on Facebook, Twitter, and YouTube. See you next time for more LA This Week. I got you something very special for our first anniversary. Now close your eyes. Surprise! It's an emergency preparedness kit! Isn't it great? It's got food, water, first aid kit, and this neat emergency tool for shutting off utilities. Honey, we are going to be prepared for any emergency. Honey? Sweetie, I have one more surprise. This really cool cranking flashlight. Get the message? Be prepared.
Buenos días. Buenos días y bienvenidos a la Junta de Ayuntamiento de Los Ángeles. Hoy día es viernes 5 de agosto. Mi nombre es Miri Martínez. Yo soy la presidenta del Consejo de la Ciudad. Por favor, llame a las personas que están aquí presentes. Blumenfeld aquí, Boning no está aquí, Buscaino presente, Cedillo ausente, De León ausente, Harris Dawson presente, Cloret presente, Corcoran presente, Lee presente, Martínez presente, O'Farrell presente, Price aquí, Roman ausente, Rodríguez aquí. 10 miembros presentes y tenemos un quórum presente. Lo primero que tenemos que hacer aquí, tenemos que aprobar los minutos de la Junta del 3 de agosto y la resolución comendatoria para que sean aprobados. El señor Blumenfeld lo presenta y el señor Harris Dawson lo apoya. Madam Presidente, el tema del 1 al 4 son temas que la audiencia pública se han tenido y del 5 al 17 son temas que la audiencia todavía no se ha tenido y se requieren 10 votaciones para que sean considerados y sin objeciones esos temas estén aquí ante nosotros. ¿Alguien quisiera nombrar alguno de estos temas especiales? Señor Buscaino, el tema número 10, por favor. ¿Qué cosa es lo que usted desea hacer con ese tema? Quisiera mover el consejo que adopte para ambos 10A y 10B, por favor. ¿Alguien lo apoya? ¿Alguien lo apoya, por favor? Señor O'Farrell lo apoya. Señor Blumenfeld. Sí, el tema 9 especial, quiero moverlo a la opción número 2, que es instruir al secretario que tome esto y para que lo puedan votar, hacer una votación al respecto, señor Blumenfeld. Y el tema número 15 para un voto por separado. Ok, entonces usted está moviendo el tema número 9 que lo apoyó el señor Buscaino. ¿Y cuál otro tema usted mencionó? 15 para comentarios o para una votación separada. Una votación separada, capaz comentarios, pero no lo sé. Señor Claret. Sí, yo también quiero que el tema número 15 para dar recomendaciones. ¿Usted quiere hablar al respecto? Sí, muchas gracias. Miembros, ¿algún otro especial, señor Lee? El tema número 20 para comentarios y una votación por separado. Persons en la agenda especial, muchas gracias. Vamos a anotar eso para el señor Lee una vez que lleguemos a la agenda privada. Señor Lee, cuando lleguemos a la junta especial, ¿podía otra vez, por favor, usted hacerlo otra vez? Gracias. ¿Miembros, algún otro especial? Ok, como no vemos otros miembros aquí, ¿cuáles son los miembros que están disponibles para la votación? El consejo puede votar en los temas del 1 al 4 en este momento. Por favor, pueden abrir la votación para esos temas. Y cierren la votación y tabulen los votos. 11 sís. Vamos a avanzar al comentario público. Si usted escucha su nombre, por favor venga al podio. Señor Sachs, Arnold. Señor Sachs, ¿usted está aquí? Señor Sachs, perdón señora, ¿podría llamar a otra persona? ¿Usted no va a hablar hoy día? Necesito que venga aquí al podio porque tenemos muchos oradores aquí hoy día y tiene que venir usted aquí. Usted está hablando del tema 9, 10, 15 y 16 en comentario general público. Por favor, comience con sus temas. Señor Sachs.
Ya voy. Señor Sacasto está hablando del tema 9, 15 y 16 en comentario general público. Por favor, comience con los temas. Ok, muchas gracias. El tema número 10 se refiere al uso de un terreno para un desarrollo de un hotel, para utilizar hotel que esté vacío. Lo que están haciendo ahí el proyecto Room Key, que es una falta de éxito completa. Nadie está visitando Los Ángeles porque es una porquería. ¿Han estado, si ustedes han visto todo el grafito, toda la mierda que está en las calles? ¿Ustedes han visto las condiciones de las carreteras? Están llenos de huecos y es una basura. Es una desgracia lo que está pasando en esta ciudad. Es una industria privada de repente. Y el tema número 12 se refiere... entonces, si el tema número 9, que está aquí sobre eliminando el uso de los camiones. Y si ustedes van a limitar los usos de los camiones en un distrito, ¿por qué no lo hacen en toda la ciudad o capaz en el condado completo? Sería un buen paso a hacer a Los Ángeles más verde. Tienen que parar alguna de estas construcciones que están realizando. Todo es sobre diversificación, es sobre inversiones. Alguien ha invertido en crema. Si ustedes quieren eliminar los usos de los camiones, eliminen los usos de los camiones, pero ¿cómo van a llegar cosas del puerto hasta el centro de Los Ángeles sin tener camiones que estén viajando? Es casi imposible. Es casi una locura. Ustedes están dando permisos. ¿Quién está chequeando los permisos? Tienen 99 tiendas de 99 centavos que están vendiendo cosas más de 99 centavos. ¿Quién está chequeando los permisos de negocios? Tienen tiendas que tienen que vender cosas de $1. ¿Quién está? Porque venden cosas más de $1. Podríamos regresar a los temas. Estoy hablando del tema número 10, señor. Dice que están ustedes otorgando permisos. ¿Usted está al tanto de lo que está en la agenda? Sí, podría callarse el hocico, por favor. Señor Sachs, por favor, regrese al tema. Ya lo dije bien, le dije por favor. Yo normalmente no digo gracias porque usted es un mosquito. Señor Sachs, necesito que regrese. Le voy a dar un minuto más para el comentario general público. Un minuto más. Tengo una lista de temas que yo he estado repasando en los 2 años que he estado viniendo en estas juntas y quisiera comenzar con el primero, que es una inversión de $640 millones que han robado de la ciudad y del condado del Affordable Care Act cuando ustedes registraron a 15,000 personas. El general Jeff estuvo ahí cuando lo registraron. Quiero hablar sobre Mars Bioscience, que es una organización sin lucro, pero de lucro, y porque está involucrado el condado. El presupuesto del 2020 fueron $18 billones, ahora es más de $38 billones. ¿Qué cosa es lo que está pasando? Es más de $100 millones al día. El gobierno lo cerraron desde parte del 1917 al 18 y nadie nunca habló de lo que pasó. ¿Por qué? $1.9 trillones para alivio de la pandemia y todo el dinero, $1.7 trillones. Gracias, señor Sachs, su tiempo caducó, gracias. El próximo orador es Heather Rossman. Heather Rossman, ¿está usted aquí? Heather Rossman. Si usted escucha su nombre, por favor, tiene que venir aquí rápidamente porque tenemos una cantidad de oradores que quieren hablar hoy día. Está usted hablando del tema número 9 en comentario general público. Buenos días para todos, mi nombre es Heather Roseman y estoy aquí. Detrás de mí son los dueños de negocios pequeños que están tomando tiempo de sus días para participar en el gobierno local. Muchos de ellos nunca han estado en una junta de ayuntamiento, pero están aquí para decir que es suficiente ya. Y muchos de ellos tienen hoteles pequeñitos, algunos de los hoteles más accesibles en Los Ángeles que dan
respiro y cuidado para los visitantes, porque la vida de ellos y los negocios y algunas veces sus hogares están en peligro. Las familias en los negocios y los turistas que vienen a Los Ángeles quieren saber de que van a tener lugares seguros y acomodaciones y hoteles seguras. Y compañías de seguro ya han determinado de que hay responsabilidad y la compañía de seguro está aumentando o cancelando las pólizas. Hoy día, si la comunidad del hotel se convierte en albergues para personas sin hogar, sin la garantía de servicios para salud pública y seguridad. Y conferencias y eventos y organizadores han comenzado contemplando sacando sus eventos de Los Ángeles, y hemos visto que eso ha pasado en otras ciudades. Y los trabajadores de los hoteles están ya preocupados de la habilidad de seguir cuidando a personas que son personas sin hogar, y las personas que limpian no tienen que tener la responsabilidad de limpiar de esta crisis humanitaria que estamos pasando en Los Ángeles. ¿Por qué ustedes aquí proponen este caso a los miembros? ¿Por qué ustedes están poniendo aquí haciendo un teatro político y criminalizando el proceso de las industrias que ayudan a los miembros? Y están ustedes utilizando a las personas que están indigentes como política, y eso no está bien. El próximo orador es Ray Patel. Ray Patel. Usted se registró para hablar en el tema número 9. Si por favor avance. Miembros del Consejo y trabajadores y presidente, gracias. Quiero introducir los dueños de los hoteles en Los Ángeles. Por favor, todos párense. Todos, párense. Párense. Una persona, una propiedad, servicios limitados y operaciones. Estaríamos dramáticamente afectados por esta legislatura si votan hoy día. Y lo que les pedimos a ustedes es que vean al proyecto Room Key, que lo comenzaron durante la pandemia, y utilicen eso como un modelo para proporcionar vivienda en los hoteles. Y lo vamos a hacer voluntariamente en este programa, si es que existe servicio completo que incluye servicios de salud mental, servicios sociales, seguridad 24 horas al día, y que alguien esté ahí para agarrarle las manos y que ingresen a vivienda permanente. Esa es una solución verdadera para las personas de Los Ángeles. El próximo orador es Susan Norhan. Susan, ¿está usted aquí? Susan Norhan. Usted se registró para hablar en el tema 13, 15, 21. Y el comentario general público, por favor, comience con sus temas. Buenos días, miembros del Consejo de la Ciudad. Así que hay muchas preocupaciones teniendo que ver con indigencia, también como hemos escuchado hoy día. Y servicios completos es uno de ellos que han sido denegados por los servicios de autoridad de personas indigentes en Los Ángeles. Muchas de las personas que utilizan sus negocios para por lo menos ayudar a las personas indigentes no están recibiendo los servicios que HUD y el gobierno federal manda millones de dólares para poder ayudar con servicios completos, servicios que ofrecen proveen servicios para estas personas indigentes. Nos han cortado los fondos para ayudar a los indigentes. No están ustedes ayudando con ayuda. Estamos aquí para hacer comentarios públicos y ustedes ni siquiera permiten que todos los oradores hablen para que puedan hablar. Una de las razones por la que el Consejo de la Ciudad lo cerraron el otro día fue porque habían 14 personas defendiendo y personas sin hogar que vinieron aquí a hablar, y otra vez la presidenta Nury Martínez no lo llamó. Gil Cedillo y Nury Martínez estaban embolsicando los nombres y no llamaron a 14 personas que estaban ahí viviendo en las calles en el centro de Los Ángeles, y le dijeron a los medios de las noticias que estamos aquí representando a las personas que votaron para ayudar a las personas en las calles. ¿Podemos quedarnos con la agenda? Sí, me estoy quedando con el tema. Cuando ustedes le permitan a las personas que utilicen malas palabras como insultos a los mexicanos, sino llaman a Romanda Robbins y utilizan su imagen para poder mostrar lo que es indigencia, y ella sigue en las calles, 35 años. Ella vino aquí el viernes y Nury Martínez ni siquiera le llamó. Permiso, ustedes no están resolviendo la crisis de indigencia. Vamos a regresar al tema, por favor.
Usted se registró para 13 y 15. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre otras cosas en general, si usted quiere, por favor. Vamos a quedarnos con 13 y 15 por este momento. Yo utilicé un nombre, falso. Mi nombre es Dr. Critical y yo estoy trabajando con servicios indigentes, trabajando desde 2015 para poder pedir fondos. Y usted tiene una persona que quitó el dinero. ¿Y qué cosa es lo que hicieron? ¿Les quieren meter juicio? Vamos a mandarle vamos al comentario general público. Gracias. Así que le voy a pedir hoy día, la junta que tenemos con LASA, cuando estamos pidiendo 3 depósitos en Skin Row. Si Kevin de León nos está hablando de haciendo las cosas más bonitas, sacando a las personas de las carpas y dándole albergue a las mujeres, tráfico de las personas humanas, tienen que poner a mujeres afroamericanas en su posición, Nuri Martínez, porque si yo estuviese en su posición, yo dejaría que todos hablen, nunca le callaría a la gente. Cuando usted vea mi nombre, la hija del más alto camina por las calles, tiene que llamarme mi nombre. Me parece falta de respeto que tenga que utilizar un nombre falso y usted habla como una persona que quiere hablar con los medios, oliendo mal para usted creer de que yo no tengo mi casa. Yo no tengo, pero cuando quiere presentar los documentos, si usted se va de su casa, a su mini mansión, como usted corta el comentario público, si lo hace la próxima semana, van a cerrar esto otra vez, se lo prometo. Así que llame a todas las personas, necesito una tercera parte que revise todos los que registraron para comentario público y llamen a todas las personas que estén aquí. Gracias. El próximo orador es Stuart Wallman. ¿Está usted aquí, Stuart Wallman? Señor Waldman, antes que usted comience, para que quede constante en las actas, que teniendo este tema que estamos aquí de los nombres que tengo, si usted se registró primero, está usted en la lista por la parte de abajo. Así es como yo tomo los nombres, dependiendo en orden de llegada. Así que yo no escojo los nombres. Y segundo, yo siempre le digo al público cuántas personas me voy a tener ahí para que esté hablando. Así que ahí. Stuart Wallman, presidente del Comercio y la Asociación de Comercio en el Valle, en el tema número 9. Esto es una medida muy mala. No sé por qué lo circularon. El hecho es que no existe información sobre esto. No tenemos ninguna información económica, lo que va a costarle a la ciudad. Si es que alguien va a un cuarto de un hotel, la ciudad va a pagar por eso. No sabemos cuál va a ser lo que van a cobrar o lo que van a pagar. Si una persona no se va del hotel, la ciudad continúa pagando por ese cuarto. No existe una fuente de fondos. Los hoteles no causaron el problema de la indigencia. Los hoteles no son la solución para el problema de la indigencia. Hoteles fundan esta ciudad y todo lo que se hace en la ciudad a través de los dólares del turismo. Si ustedes adoptan esta medida, les va a costar un dinero muy alto a la ciudad, pero directa y indirectamente, así que les pido que lo pongan para que lo voten. Gracias. Laura Blake es la próxima oradora. Laura Blake, usted se registró para hablar en el tema número 9. Correcto, buenos días miembros del Consejo, gracias por permitirnos a nosotros hablar hoy día. Mi nombre es Laura Lee Blake y yo soy presidenta y jefa de HOA, la Asia Americana Asociación de Dueños de Hoteles. Tenemos casi 20,000 miembros a través de los Estados Unidos, quienes son dueños de 60% de todos los hoteles en este país. Y el mismo número es verdad aquí en esta gran ciudad de Los Ángeles. Muchos de ellos están aquí con nosotros hoy día. Y venimos ante ustedes por esta ordenanza número 9. Y yo quiero compartir con ustedes de que muchos de nuestros miembros son primera generación inmigrantes de India y vinieron aquí para construir sus hoteles y servir a sus familias y trabajar en sus comunidades. Y muchos de los hoteles son servicios limitados y de hecho
buenas noticias. El próximo año, el 11 al 16 de abril, AJOA va a estar anfitrionando nuestra conferencia aquí en la ciudad de Los Ángeles. Así que si esta ordenanza avanza, va a haber una pregunta muy grande sobre todo. Así que les pedimos que lo manden a la votación. Gracias. El próximo orador es Annie Seville. Annie Seville. Usted se registró para hablar del tema número 9. Buenos días, miembros del Consejo. Mi nombre es Rachel Hernández. Usted no es Annie Seville. Voy a hablar en parte de... Eso no funciona así. ¿Annie está aquí? Sí, está aquí. Annie, ¿puede levantarse y venir, por favor? Gracias. La persona que se registra para hablar es la persona que tiene que hablar. Así que usted se registra para el tema número 9. Sí, otra vez. Muchas gracias por tomar el tiempo de escucharnos a nosotros hoy día. Estoy aquí porque la ordenanza que han colocado para poder darle vivienda a los indigentes en Los Ángeles respectivamente, les pido que pongan esto para la votación, para que tengamos tiempo para ver cuáles son las implicaciones de que esto conlleva para todos los hoteles aquí en Los Ángeles. Esto no solamente quiere decir que vamos a estar albergando personas indigentes en los hoteles, pero eso quiere decir de que las personas de la limpieza van a estar puestas en una posición donde tienen que ser responsables por cuidado de salud mental y por limpiar cuartos después de que estas personas se han ido. Como el caballero antes que yo reconoció, eso va a costarle mucho a la ciudad. Les pido que por favor y humildemente les traigo que pongan esto en la votación y no pongan esto en efecto inmediatamente. Muchas gracias. El próximo orador es Richard Earl. Usted se registra para hablar del tema número 9. Eso es correcto. Y lo que yo quiero humildemente decir es, mi introducción es, mi nombre es Richard Earl. Yo soy con una firma Petro Risk Solutions. ¿Puede hablar más cercano al micrófono? Sí, perdón. Somos la compañía de seguro más grande para hoteles y tenemos muchos de los miembros aquí como clientes involucrados en lo que llevamos a cabo, y como la señora Rosen mencionó hace un rato, y les puedo decir de que uno de los impactos directos e indirectos es que las compañías de seguro legítimamente no van a poder darles la protección porque cambia el plano completamente del negocio. El negocio está con la responsabilidad de turistas no residentes que traen diferentes implicaciones que involucran a los trabajadores y a los invitados, y para esos dueños de los hoteles van a estar en un riesgo que capaz 4 o 5 veces más cara el costo del seguro, así que va a ser un impacto directo y impactante para el negocio, y eso sí que animaría a las personas que se muevan fuera de esta ordenanza. Gracias. El próximo orador es Rudy Vázquez. Rudy Vázquez. ¿Hay alguien aquí con ese nombre, Rudy Vázquez? Vamos a avanzar a la próxima persona entonces. El próximo orador es Manoj Patel. Manoj Patel. Desafortunadamente él se fue y no lo permiten, así que él está abajo, no lo dejan entrar. Está abajo, así, gracias. Su hijo está aquí si quiere. Yo tengo que llamar a la próxima persona que se registró. Muchas gracias. El próximo orador es Michelle Steiner. Michelle. Michelle, usted se registró para hablar del tema número 9. Sí, muchas gracias. Yo estoy aquí representando un hotel en el mercado y yo he estado administradora general que estaba albergando indigentes. Tiene una reputación negativa. Las personas dejan de venir los turistas. Yo quiero saber por qué los hoteles están siendo el blanco específicamente
contra otras industrias como el derecho y la ordenancia con los limpiadores y limpiando los pies cuadrados y las diferentes reglas. Y ahora esto, si esto pasa, los hoteles no van a poder operar como un negocio con ganancia en la ciudad de Los Ángeles y van a mover a los negocios fuera de aquí. Así que yo espero de que esto vaya a la votación y no pase. Gracias. El próximo orador es Kishan Hero. Usted se registró para hablar del tema número 9, si eso es correcto. Buenos días. Existe algo que todos utilizamos. El diablo está en los detalles. Lo que yo leí es que las buenas noticias es que no hay ningún diablo aquí. Y las buenas noticias y las malas noticias es como hay diferentes detalles como esta propuesta y la ordenancia va a funcionar. La iniciativa efectivamente va a reescribir el desarrollo y los permisos para los hoteles y los protocolos para operación, también como los servicios para personas indigentes en la ciudad de Los Ángeles. Y los dueños de los hoteles y operadores están requiriendo renovar los permisos para el hotel. Estas aplicaciones se pueden denegar si hay un quebranto de seguridad en los últimos 5 años y con los problemas de seguridad inevitables, eso va a llevar a que dejen de operar estos hoteles. Eso va a ser desastroso para los dueños de los hoteles como yo y para mis 26 empleados. Y también pone en riesgo los millones de dinero en los impuestos de personas indigentes que anualmente proporcionan a los hoteles. Tiene que haber una mejor solución. Gracias. El próximo orador es Vilma Castro. Vilma Castro. ¿Alguien aquí con ese nombre? Vilma Castro. No veo a nadie con ese nombre. Voy a llamar al próximo orador. El próximo orador es Sandeep. Sandeep. Usted se registró para hablar del tema número 9. Sí, lo hice. Muchas gracias. Buenas tardes, miembros del consejo. Mi nombre es Sandeep Verdashia y yo soy uno de los dueños del Hampton Inn Suites en Los Ángeles. Yo estoy aquí para hablar por parte de mis trabajadores, quienes están absolutamente aterrorizados y con mucho miedo por no solamente las vidas de ellos y la seguridad de ellos, pero también por cómo nos estamos tratando a los indigentes y que las personas que no tienen techo ni albergue. Tenemos que hacer una manera más humanitaria para tratar este problema. Mis trabajadores están aquí conmigo hoy día voluntariamente y han tomado tiempo fuera de sus días hoy día para también ser una voz y dar su opinión con este tema. Y esto no es una broma para ellos. Si esto pasa, ellos van a buscar otras oportunidades de trabajo y eso no es solamente mi hotel, estoy hablando por parte de todos los hoteles también y los dueños que están aquí hoy día también. Yo les suplico que no pasen esta ordenanza y que lo manden a la votación. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. El próximo orador es Ronald Bermúdez. Usted se registró para hablar del tema número 9 y el comentario general público, ¿correcto? Hola, mi nombre es Ronald Bermúdez y yo quisiera hablar en el tema número 9. Yo trabajo en el Westin Bonaventure Hotel como una persona que le toma su auto cuando llega. Yo alquilo en la zona de Los Ángeles. Ha sido tan difícil quedarse en Los Ángeles por el costo tan alto de vivienda. Tenemos que hacer todo lo posible para proteger la vivienda aquí. La ordenancia van a requerir que todos los hoteles se conviertan en viviendas accesibles para las personas. Por favor, voten con esta ley y darle la oportunidad y no solamente lo pasen como una medida que sea implementada a fuerza. Gracias. El próximo orador es Thomas Franklin. Usted se registró para hablar en el tema número 9. Sí, yo vine aquí para hablar contra eso. Yo actualmente soy un auditador en el Marriott de Los Ángeles, pero estoy hablando de otra perspectiva. Hoy día
Y hace como 10 años yo era indigente y estaba viviendo en vivienda transicional en ese momento. Y entre el caos que todos estaban pasando con todas las drogas y las peleas y todo eso fue con seguridad de 24 horas en diferentes trabajadores que estaban ahí para cuidar los problemas y fue intenso y fue caótico y no tuvimos el apoyo para poder que sea un programa de éxito ahí. Yo me salí de ahí y desde entonces he estado siendo voluntaria, ayudando con diferentes grupos de trabajo, incluyendo el Project Room Key, y ha sido más de la misma situación. Ahora estoy trabajando en un hotel en las noches. He tenido la experiencia de diferentes experiencias donde las personas indigentes han venido al hotel y ha sido una situación peligrosa sin tener un apoyo delineado de la policía y servicios de salud mental. Yo no creo que esto es algo que vamos a poder pasar. Gracias. Su tiempo caducó, señor. Perdón. Gracias. El próximo orador es Neri Jacobo. Neri Jacobo, ¿hay alguien aquí con ese nombre? La veo. Usted se registró para hablar en el tema número 15, sí. Muy bien, mi nombre es Nati Jacobo y yo represento Pueblo de Salud ubicado en el Valle de San Fernando. Yo soy miembro de California de Alianza de Drogas y Alcohol. Yo estoy preocupada por SB 390 del embargo porque hemos visto que en la ciudad ha aumentado cargos de personas que están manejando embriagadas y los condados que permiten las horas que sean extendidas. En otros condados han visto un aumento de 5.8 cargos de personas embriagadas por 100,000. Gracias por escuchar. No escuché la última parte. ¿Puede acercarse más al micrófono? Sí. Yo dije que los condados que son vecinos nuestros han visto un aumento de 5.8 cargos de personas embriagadas bajo los efectos del alcohol por residentes. Muchas gracias. Ajá. Hasta luego. El próximo orador es Precasa. Precasa, ¿hay alguien aquí con ese nombre? Usted se registró para hablar en el tema número 9. Correcto, señora. Buenos días, miembros del consejo. Mi nombre es Praz y yo trabajo para el Beverly Hills Marriott en Los Ángeles. Yo estoy perdido cómo esa propuesta tiene sentido. Esta iniciativa completamente no tiene nada de lógica y la reputación como un destino turista más alto. No se toma mucho de que los turistas van a dejar de visitar las convenciones, van a tener otras ciudades donde puedan viajar y los viajes de negocios va a parar. Cuando eso pase, Los Ángeles va a perder miles de millones de dólares en tránsito y turismo, lo que los hoteles traen todos los años. Y los millones de dólares turistas que vienen con eso. Yo tengo la simpatía de las personas indigentes que no tienen techo y yo entiendo de que es un problema muy difícil, pero esta propuesta no es la solución. No podemos arriesgar poner en peligro nuestro turismo y espero de que ustedes rechacen esta iniciativa y dejen que los angelinos sean los que voten con esto con un sentido de común. Muchas gracias. El próximo orador es Sabrina Guzmán. ¿Alguien aquí con ese nombre, Sabina? Buenos días, usted va a hablar en el tema número 15. Put the mic closer to your mouth. I'm ready to go. You can start, but now they're going to interpret. Thank you.
Good morning. My name is Sabina Guzman, and I'm here on behalf of the organization Kappa, and I work in the Westlake area. My concern is with everything opening up at 4 a.m. is that there are people still drinking out on the streets, and I have 2 young kids who work in the middle of the night, early in the morning. And there are too many people drinking out on the streets, and that's very worrisome. And if we open at 4 a.m., it would still put us in a lot of danger. I want to ask all the members to please take action to protect us. Thank you very much. El próximo orador es Bambi y Taft. Bambi y Taft, ¿está usted aquí? Esa persona está aquí, eso quiero agradecer. Gracias. Usted se registró para hablar en el tema número 9 y comentario general público. Sí, buenos días, mi nombre es Mimi Taff y yo quiero hablar en el tema número 9. Yo antes limpiaba casas y también sirvo alcohol, y yo sé que la responsabilidad del dueño del hotel es que lo manden a la votación porque es tan importante que los angelinos que están creando indigencia, y como miembro de la... yo por la crisis en la ciudad no he tenido hogar, me he tenido que quedar en 2 hoteles pagados yo por mi propia cuenta con mis hijas. En ese momento no había ningún trabajo en los hoteles que me forzaron a quedar en un albergue, y como yo tengo ahorita un techo, tengo miedo de ser indigente otra vez. Por eso es que yo estoy aportando que los angelinos tengan la oportunidad de votar en esta ley tan histórica. Gracias. El próximo orador es Carly Kershaw. Usted se registró para hablar en el tema número 9 y comentario general público. Sí, muchas gracias. Hola, mi nombre es Carly Kershaw y yo soy una organizadora de Unite Local 11, el sindicato. Quiero hablar sobre el prejuicio que la asociación de prejuicio que los dueños del hotel hablan sobre las personas que son indigentes. Les van a hacer creer de que todas las personas que son indigentes son tan enfermas que son un peligro para las personas a su alrededor. Pero ese argumento no representa quién está teniendo la experiencia de ser indigente. Los hoteles y los propios trabajadores son las personas que están más impactadas por esta crisis de vivienda. Tenemos miles de miembros que están creando desalojo. Ahorita tenemos miembros que han perdido sus viviendas porque se están yendo de una situación de violencia en el hogar. Tenemos miembros que están viviendo fuera de sus autos o sus camiones. Un estudio mostró de que 10% de empleados en uno de las personas que trabajan en los hospitales han tenido la experiencia de ser indigentes el último año. Los LA Times encontró de que hay estudiantes en las universidades que no tienen hogar. Estos son los miembros y los hijos de los miembros. Nuestros propios miembros necesitan albergue. Por favor, manden esto a la votación. Muchas gracias. El próximo orador es Chris Wilson. Después de Chris Wilson voy a tomar 10 oradores más. Chris Wilson, usted va a estar hablando sobre el tema número 9. Buenos días, Madame Presidenta y miembros del Consejo. Mi nombre es Chris Wilson con la Federación de Negocios de Los Ángeles. Nosotros apreciamos y nos oponemos a esta ordenanza y tienen que darle a los votantes, al pueblo,
la oportunidad de votar. Esto quiere decir de que esta ordenancia va a forzar que estas personas indigentes se queden en cuartos que estén al lado de los turistas. Esto pone a las personas en peligro. Adicionalmente, los hoteles y los trabajadores no tienen la capacitación o tienen los requisitos necesarios para poder albergar a personas indigentes. Por esta razón, les pido de que no adopten esta ordenancia porque eso no va a hacer nada para resolver el problema de la indigencia aquí. Muchas gracias. El próximo orador es Elías Chávez. Elías Chávez se encuentra aquí. Gracias. Usted se registró para hablar en el tema número 10. Hola, miembros del consejo. Yo soy un ingeniero en Mr. C. Beverly Hills. Tenemos normalmente 300 visitantes cada semana. Muchos de ellos viajan mucho y tienen frequent flyer. Yo creo que muchos de ellos se van a ir y no van a regresar. Si esta ordenancia se convierte en una ley, va a ser imposible para que yo pueda llegar y garantizarles a las personas que vienen al hotel que tengan seguridad. Así que esto hace tiempo que está por venir. Ustedes pueden imaginarse una familia joven que vengan aquí como turistas para que encuentren una persona indigente como vecinos en un hotel o un invitado de una convención que venga aquí y que roben todas sus cosas porque hay trabajadores. Las personas que van a quedarse ahí se van a ir a otro lugar. Por favor, utilicen sentido común con esta ordenancia. Así que les pido aquí que lo hagan porque el riesgo para los turistas está presente. Muchas gracias. El próximo orador es Isabel Valencia. Isabel Valencia. Usted se registró para hablar en el tema número 9 en comentario general público. Voy a hablar en inglés. Sí. Usted está hablando del tema número 15 comentario general público. Sí. Yo me sorprendí con este tema que está bien contra las personas. Ya tenemos muchos problemas en esta ciudad y yo trabajo vendiendo bebidas. Yo estoy detrás de la barra. Eso no quiere decir que tenemos que extender las horas. Ya tenemos un problema con las bebidas alcohólicas. Muchas personas tienen tantas adicciones en esa ciudad, por eso es que tenemos tanta gente indigente que está afectando a todas las personas. Tenemos 3 clases de indigentes: personas que perdieron sus trabajos y toda la familia está durmiendo en el carro. No estamos hablando de los indigentes que necesitan salud mental, casi que están ahí en las calles bajo la adicción, en situaciones así. Así que por favor, tengan mucho cuidado en no admitir más extensiones en la venta de alcohol. Los hoteles aquí ya tienen suficiente, hasta las 2 de la mañana vendiendo alcohol. Y ellos sí les importa sus negocios que ganen dinero, pero no les importa de los indigentes, porque si los indigentes vienen de diferentes razones, ellos tienen que tener y tratarles bien. Muchas gracias. El próximo orador es Hitu Patel. Hitu Patel. Usted se registró para el tema número 9. Sí lo hice. Miembros del consejo, gracias a todos ustedes por la oportunidad de hablar. Mi familia ha sido dueño de hoteles hace más de 45 años y pasando esta propuesta va a ser una quiebra financiera para nosotros. Hemos estado abiertos más de 18 meses a través de la pandemia. Pagué mis impuestos, mantuve mi propiedad, hice todo lo posible, todo lo que pude hacer para poder pagarles a mis empleados y proporcionarles prestaciones. La razón por la que ahora pasan esta ley, porque muchas horas, y eso ha llevado a la quiebra el negocio de mi familia. Como ustedes están viendo, los hoteles que han participado en Project Rimkey, los resultados fueron menos que óptimos y muchas personas indigentes causaron mucho daño físico. Yo creo que el esfuerzo de esta ordenancia no va a ser nada diferente. Y mi pregunta es para cada uno de ustedes: ¿quién va a ser responsable por esos daños y lesiones? La respuesta es: yo lo seré. Yo no puedo afrontar
los seguros y las pólizas y el riesgo que mis empleados van a tener. Por favor, yo no quiero pensar lo que esta ordenanza le va a hacer a mi familia y a mis trabajadores y a mí. Tienen que rechazar esto completamente. Gracias. El próximo orador es Hugo Blanco. Hugo Blanco. Hugo está aquí. Usted se registró para hablar en el tema número 15. Tiene un minuto usted. Sí, mi nombre es Hugo Blanco y yo soy un coordinador de programa aquí para Pueblo y Salud ubicado en el Valle de San Fernando. Yo estoy aquí para resolver que paren el bar bill de las 4 de la mañana porque es obvio el impacto negativo que mover la hora de 2 de la mañana a 4 de la mañana en las discotecas. Eso no solamente muestra cómo nosotros estamos viendo más sobre el dinero y menos en las vidas de las personas de Los Ángeles. Gracias. El próximo orador es José Calderón. Usted se registró para hablar en el tema número 9 y comentario general público. Sí. Buenos días, mi nombre es José Calderón y yo trabajo como un limpiador en el Line Hotel por 13 años y yo apoyo la ordenanza responsable para los hoteles porque va a ayudar a carear uno de los problemas más grandes en la ciudad, que es las personas y la crisis de indigencia. Y a pesar de las buenas pagas de los sindicatos, muchas de las personas que trabajan aquí, siendo parte del sindicato, están viviendo en sus carros o en apartamentos pequeños con diferentes familias. Todos tienen el derecho de tener vivienda, como el proyecto Room Key ya está terminando. Necesitamos una solución de término más largo para continuar apoyando a las personas indigentes y los vecinos indigentes para que tengan vivienda y fuera de las calles. Perdón, de las calles. Así que por favor, otórguenos las oportunidades para votar en esta ley tan histórica. Gracias. El próximo orador, y después de este orador voy a tomar 4 personas más. Así que este orador es Jennifer Fong. Jennifer Fong está aquí. Usted se registró para hablar en el tema número 9. Buenos días, miembros del consejo. Mi nombre es Jennifer y yo trabajo como un agente en el escenario y tenemos 110 empleados. 50% de ellos son personas que limpian y como yo respeto mucho de las personas indigentes, no tomo mucho para pensar de que esta propuesta pone un peligro en los trabajadores de los hoteles y nuestros limpiadores que son de clase A no son personas que proporcionan servicios de salud mental y no pueden lidiar con el peligro que esta ordenanza puede colocarles a ellos. Imagínense tener que ingresar un cuarto de lo que vemos en las calles de Los Ángeles. Esto no son cosas posibles y justas, pero sí son evitables. Y todos los días tienen que forzar a ingresar a estos cuartos y ponerse en la línea de peligro todos los días. Esta propuesta no presenta ningún proceso para dar el servicio que la ciudad no proporcionó durante el proyecto Room Key, dejando a nuestros trabajadores que no están capacitados a lidiar con estas personas en los últimos días. Gracias. Gracias. El próximo orador es Karina Espinosa. Karina. El próximo orador es Maritza Borja. Maritza Borja. ¿Alguien aquí con ese nombre? ¿No se encuentra aquí? Muy bien.
El próximo orador es Mayra Jiménez. Mayra. Usted está hablando del tema número 15. Hola, miembros del Consejo y Presidenta. Yo estoy aquí para representar a la Alianza del Apoyo. Yo estoy aquí para el apoyo para oponer a la a la extensión de las horas para seguir sirviendo bebidas alcohólicas en Los Ángeles, y esto va a causar mucho daño a la seguridad pública. Los Ángeles no se incluye, pero West Hollywood todavía está incluida, y sabemos de que los conductores están dispuestos a irse 40 millas de la última vez donde bebieron, así que inevitablemente va a haber mucho daño, y los animamos a los miembros de que tomen una posición con esto y por favor sigan promocionando seguridad pública. Gracias. El próximo orador es G.J. Sala. ¿Alguien aquí con ese nombre? G.J. Sala. ¿Usted está hablando del tema número 9? Sí, señora. Sí, yo soy G.J. Sala. Yo soy uno de los dueños de los hoteles aquí. Y esta ordenancia, esta propuesta, nos va a doler tanto, y la seguridad de los limpiadores. Y no debería ser ni siquiera estar aquí, no debería estar en ninguna votación. Les puedo decir de que es la minoridad de lo que está pasando. Se puede ir a la tienda. Si usted les explica, tiene un problema con las personas indigentes, sí, las personas van a firmar. Y por eso yo estoy aquí. Y si nos importan los indigentes, y sí ayudamos con diferentes organizaciones de caridad, pero en el cumpleaños de mi esposa, el último año, el 12 de diciembre, yo estuve en el centro de Los Ángeles ayudando a los indigentes. No quiere decir que no estamos ayudando. Todos los hoteles y los dueños ayudan, pero cuando nos traen a los hoteles a los indigentes, eso no va a funcionar. Tiene que consultar con los miembros de la comité, que les pueden explicar qué tan mal iba a ser. Gracias. Voy a tomar 2 oradores más. Isaac Juan. Isaac, usted se registró para hablar del tema número 15. Sí, señora. Buenos días, miembros del Consejo. Mi nombre es Isaac y yo soy miembro de la Alianza de Bebidas Alcohólicas, y yo estoy aquí para apoyar la resolución SB 940 para un embargo de bebidas alcohólicas, porque no hay consideración para salud y seguridad pública o el costo o estudio que justifica esta clase de propuesta de ley, y esta propuesta también es un impacto para personas que ya viven marginalizadas y los niños que están en las escuelas durante las horas. Entonces, como una persona que vive alrededor de la zona de West Hollywood, yo me preocupa para las personas que tienen que irse a trabajar a la escuela en la mañana, así que por favor consideren esta propuesta de ley y también párense para nuestra salud pública. Muchas gracias. El próximo orador es Katie Green, y usted va a ser el último, así que... Katie Green, ¿hay alguien aquí con ese nombre? Usted se registró para hablar en el tema número 9, sí, eso es correcto. Hola, mi nombre es Katie Green, yo soy administradora general de un hotel al lado del aeropuerto de Los Ángeles. Una pregunta sería, ¿dónde vamos a poner a los pasajeros que están viniendo a la ciudad, que están estresados, si estamos albergando indigentes? Eso va a ser un problema muy grande. Respectivamente, estoy aquí para pedir de que el consejo, por favor, pongan el utilizo del terreno para que sea en la votación y para que no lo fuercen en las personas. Esa es una
propuesta de ley muy compleja que también va a hacer cambios a los desarrollos de los hoteles, permitiendo un protocolo de permisos en Los Ángeles, y estos cambios van a impactar el término largo y el futuro de la industria del turismo en una ciudad completa en diferentes frentes, dando el amplio panorama de esta ordenanza que puede unificar. Yo creo que es muy crítico para que todos los angelinos tengan esa decisión. Gracias. Y eso va a concluir el comentario público, así que vamos a votar en los siguientes temas. Yo, señor abogado de la ciudad, entonces el tiempo mínimo que tenemos para comentario público son 20 minutos. Hemos hecho mucho más que eso. Así que si vamos a tomar a todas las personas que están aquí, vamos a estar aquí 3 horas. Así que miembros del público, vamos a votar en estos miembros. Miembros, vamos a hacer la votación en los temas 5 al 8, 11 al 14. Si usted continúa interrumpiendo, le voy a pedir que se vaya. Ahora, no. Perdón, señora. Voy a pedir a los sargentos que lo saquen de aquí, de la Cámara de Consejo, si no se cae la boca. Vamos a votar en los próximos temas, miembros, los temas 5 al 8, 11 al 14. Y los temas 16 y 17, por favor, hablan la votación. Cierren la votación. Tabulen los votos. 12 sí. Vamos a votar en el tema número 9, enmendado como el señor Blumenfeld y apoyado por el señor Buscaíno. Vamos a hablar la votación. Y cierren la votación y tabulen los votos, por favor. 11 sí, 1 no. Tema número 10. Vamos a votar en el tema número 10, enmendado como se encuentra. Y abran la votación, cierren la votación y tabulen los votos. 12 sí. Vamos a avanzar al tema número 15. Eso fue nombrado especial por ambos, señor Cloretz y señor Blumenfeld. Señor Blumenfeld, usted no quiso hablar en este tema, pero el señor Cloretz sí, ¿verdad? Señor Cloretz, por favor. Sí, gracias, Madame Presidente. Y colegas, estoy aquí para otra vez pedirles a ustedes que manden otro mensaje a Sacramento oponiendo la última cosa que le quieren añadir a la propuesta de ley de 4 de la mañana. Esto es algo diferente y horrible para poder amenazar al público inocente, dejar que algunos antros puedan aumentar sus ganancias diarias. En este momento lo metieron a escondidas y lo reescribieron Scott Wiener tratando de que rápidamente lo puedan aprobar. Esta semana lo suspendieron, pero va a estar para votación el 11 de agosto. Así que a pesar del hecho de que ellos han recibido la propuesta de ley, solamente vienen los costos del Estado y no el impacto más pesado en el gobierno local. Así que esta versión nueva le da a las 7 ciudades que los antros se queden abiertos hasta las 4 de la mañana. West Hollywood es el más cerca y están añadiendo a esto si esto pasa. Y yo creo que los autores de esta propuesta de ley, que si quitaran eso no nos vamos a oponer. Pero déjenme ser claros de que esta propuesta de ley amenaza nuestra seguridad pública mucho más que antes. Y no solamente pone a los consumidores de bebidas alcohólicas en peligro por tomar mucho y manejar borrachos, y para todas las personas inocentes que van a estar impactadas, podemos esperar de que haga un efecto de más arrestos por personas que estén conduciendo bajo los efectos de bebidas alcohólicas aquí en Los Ángeles, pero extendiendo en Los Ángeles. Va a pasar en West Los Ángeles. Imagínense que los conductores a las 2 de la mañana se vayan a West Hollywood a tomar bebidas alcohólicas a las 4 de la mañana y van a cruzar todo Los Ángeles después de 2 horas más de consumo de bebidas alcohólicas. El consumidor también, y tenemos que considerar de que el alcohol en la sangre demora 1 hora y media, así que van a estar borrachos a las 5:30 de la mañana manejando en la mañana mientras las personas están llevando a sus hijos a la escuela, yéndose a trabajar. Esas son personas que no están acostumbradas a interactuar con personas que estén borrachas. Y para añadirle insulto a la lesión, esto va a ser compuesto. Así que si West Hollywood extiende las horas de consumo de alcohol hasta las 4 de la mañana, va a aumentar
choques de autos y va a costarle al West Hollywood más de $13 millones en un transcurso de 5 años este piloto de la propuesta de ley, pero en Los Ángeles se estima de que van a haber muchos millones de dólares que eso y dinero que podemos estar utilizando para combatir la crisis de personas sin hogar y poder lidiar con otros problemas críticos en vez vamos a estar lidiando con un problema que nosotros mismos estamos creando si no hacemos lo suficiente para poder derrumbar esta ley. Así que estamos oponiéndonos a esto de las 4 de la mañana y otra vez no podemos permitir que Sacramento ponga en peligro nuestra seguridad pública en nuestras vidas de ninguna manera. Así que una versión previa pasó en la legislatura en el 2018 y gracias a que eso fue denegado por el gobernador Brown y el gobernador declaró, yo creo de que tenemos suficiente de las 12 a las 2 sin tener que añadir 2 horas más de peligro. Así que colegas, no podemos tener fatiga ahorita y después de años de batallar esta propuesta lo construyeron para que rápidamente lo puedan implementar. Jerry Brown ya no está ahí para denegarlo si llega al despacho del gobernador. El momento es ahora para decirle a Sacramento que no nos vamos a quedar aquí y que ponga esta propuesta de ley de las 4 de la mañana y les pido que voten que sí para la seguridad de nuestros residentes. Señor Cedillo. Déjenme aplaudir al señor Clorets por su claridad, por estamos esperando que los miembros de la Cámara se retiren de una manera callada. Muy bien, puede continuar para poder avanzar, señor Cedillo. Señor Cedillo. Algo rápido para aplaudirle a mi colega, el señor Clorets, por la madurez y por el entendimiento de esta propuesta. En un momento cuando otros están abogando para abolicionar a la policía, en un momento donde los sheriffs está siendo difundido, tenemos el pensamiento que en esa ausencia vamos a llenar el vacío con personas que van a estar en parranda hasta las 4 de la mañana. ¿Quién carga esa responsabilidad? ¿Quién va a estar ahí para asegurar un camino seguro para cualquier angelino, cualquier miembro del condado de Los Ángeles, cualquier miembro del estado de California? Existe una complejidad aquí de que el señor Clorets ha anotado. Existen personas en el campo que entienden lo que quiere decir esto. Personas quienes, como las personas que están aquí para reconocer la importancia de esto para las comunidades, particularmente comunidades de color. Quiero anotar el liderazgo de Richard Saldovar y las memorias. Estamos comunicándonos en este momento con respecto a esta iniciativa y es pura falta de pensamiento responsable en este asunto, señor Clorets. Yo lo aplaudo por su liderazgo. Capaz no es popular, pero sí es lo correcto hacer y les agradezco. Gracias. Señor Kirkconnell.
Gracias, Madame Presidenta. Quiero darle el agradecimiento al señor Clorets por su liderazgo año tras año en este tema. Para todos ustedes que están preocupados sobre consumo de bebidas alcohólicas excesivo y el impacto por Clorets ha sido nuestro campeón. Y por lo que tenemos tantas prioridades en el estado de California, me da vergüenza de que un senador del estado continuaría pasando una propuesta de ley para decir, ¿sabe qué? No puedo tomar lo suficiente hasta las 2 de la mañana. Necesito opciones para continuar consumiendo bebidas alcohólicas 2 horas más. ¿Y dónde va a suceder eso? En una ciudad de West Hollywood, una ciudad con una población de 35,000 personas. ¿Dónde van a estar esos antros? ¿De qué más está llenos de qué? De personas que están viniendo de la ciudad de Los Ángeles y en las zonas de alrededor a las 4 de la mañana y 5 de la mañana y a las 5:30 van a estar manejando a través de nuestras calles por la Sunset, por la Santa Mónica Boulevard, en Vermont, en Hillhurst y poniendo en peligro nuestras familias y nuestros niños mientras están manejando borrachos y es asqueroso. Así que tenemos que sacar esta propuesta de ley fuera de aquí. Así que yo sé que quieren ayudar a la industria de los hoteles, pero esto no es una manera de hacerlo poniendo las vidas de las personas en riesgo. Así que hablando sobre la industria de hoteles, quiero agradecer mucho a esas personas y esos dueños de los negocios y empleados, trabajadores y personas que han invertido sus ahorros en el futuro de Los Ángeles para venir aquí en el tema número 9 y hablar sobre este tema. Y hemos votado con esto y fue rápido, pero quiero asegurarme que todos los que vinieron aquí entiendan de que el Consejo de la Ciudad bajo nuestra protección solamente tiene 2 opciones cuando una iniciativa y están calificando la petición. Una es aplicar esa propuesta de ley exactamente como lo están poniendo, sino ponerlo para que sea un tema de votación. Y espero que los colegas, que esto continúe siendo nuestra posición normal, porque cualquier política ridícula o propuesta puede tener suficiente compradores de Trader Joe's que firmen una petición. No debe ser la ley de la ciudad de Los Ángeles solamente porque una petición reúne los requisitos para hacerlo. Y yo estoy muy preocupada de que intereses especiales con dinero que puede contratar suficientes personas para que se queden frente de Trader Joe's y decir, ¿te importa sobre el clima? ¿Te importa sobre ayudar a personas que están trabajando, trabajadores, o poner techo bajo los indigentes? Pueden tener suficientes firmas para poner estas cosas ante nosotros y si no continuamos asociándonos con nuestro proceso legislativo cuidadosamente y solamente vamos a estar abandonando nuestras responsabilidades como agentes elegidos por el público. No podemos dejar que eso pase. Estoy agradecido de que ese tema número 9 estamos votando este asunto ante los votantes donde pertenece. Si los votantes quieren pasarlo, maravilloso, pero si no, muy bien, pero esa es la manera que necesitamos pasar la legislatura en esta cámara, analizando las cosas y considerando las fallas y tratar de arreglar las fallas y no solamente ponerle un sello a cualquier cosa que esté escrito en una propuesta que lo pongan enfrente de personas que estén haciendo compras en Trader Joe's. Así que muchas gracias por esa votación y les pido que voten con el señor Clorets en este asunto en el tema número 15. Muchas gracias. Ok, seguimos en el tema número 15, señor O'Farrell. Gracias, Madame Presidente. Y en relación con oponiendo SB 930, yo creo que Scott Wiener no leyó la información del Departamento de Importación de la Administración de Seguridad de Tránsito y voy a leer cómo se sigue. En general, 1/3 de choques fatales involucra conductores que estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Sin embargo, hay ciertas horas del día que estos choques suceden más frecuentemente. Por ejemplo, de la medianoche a 3 de la mañana, 2/3 de todos los choques fatales involucra un conductor que estaba consumiendo bebidas alcohólicas, doble de las horas de otras horas del día. Durante 2/3 de estos choques entre las 2 y 3 de la mañana utiliza y más de la mitad de los conductores
involucrados en estos choques fatales son personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Así que miren en la información, Sacramento, y traten y dejen de tratar de imponer sus ideologías peligrosas a través del Estado en alguna parte y llamen a la llamada de municipalidades locales donde trabajamos diariamente para proteger a los pobladores y la sociedad civil en general. Y muchas gracias por batallar siempre una buena batalla por esta propuesta de ley tan con falta de guía y con peligro. Yo estoy apoyando al señor Claret en la oposición de SB 930. Ok. No hay ningún otro miembro que quiera hablar en este tema número 15. Prepárense para votar en este tema. Abran la votación. Cierran la votación y tabulen los votos. 10 sí y 2 no. Ok, señor Cedillo. Sí. Yo quisiera, para que el secretario refleje mi voto en el tema número 9, era un no, yo creo que yo quise que sea un sí. El tema número 9, que sea un sí. Sí, correcto. Gracias. ¿Puede anotar eso, secretaria? Yo no creo que eso cambió el resultado de los resultados, pero sí, así que eso quiere decir que para el tema número 9, esos son 12 sís. Señor Claret. Sí, Madame Presidenta, muchas gracias. Quisiera agradecerte que el tema número 15 se avance. El señor Kurtz ha pedido que el tema número 15 vaya sin ninguna objeción. Ese va a ser el orden. Vamos a hacer un descanso en nuestra junta. Vamos a comenzar la junta especial. Por favor, llame Blumenfeld. Presente. Bonnie. Ausente. Buscaino. Presente. Cedillo. Aquí. De León. Aquí. Harris Dawson. Presente. Correns. Presente. Kirkorian. Lee. Presente. Martínez. Presente. Alfaro. Presente. Roman. Rodríguez. Presente. 12 miembros presentes y un quórum está presente. Madame Presidenta, vamos a avanzar al comentario público en la Junta Especial y los temas. Así que, perdón, antes que hagamos eso, si ustedes quieren nombrar alguno de estos temas especiales, yo creo que, señor Lee, usted quería nombrarlo especial. Señor Lee, ¿usted pidió en la Junta Especial? Sí. Escucho que el tema número 20 lo está mandando al comité. El tema número 20. ¿Cuál es el tema que usted quiere que sea especial en esta Junta Especial? El tema número 20, sí, lo están mandando de regreso al comité. Si ese es el caso, entonces lo que usted está pidiendo es que el tema lo regresen al comité. Sí, lo pedí que lo manden al presupuesto y financia. Sin objeción, ese va a ser el orden de este tema, lo van a mandar al presupuesto y financia. Gracias. Claramente es importante tomar esto y vamos a tomar esto rápidamente. Espero que mientras tanto definitivamente continuemos prestar la prioridad para este tema para poder continuar y dejar que este programa se siga desplazando. Así que ha habido una apropiación entre prioridades así que vamos a pedir de que hayan más fuentes de presupuesto, así que lo vamos a mandar al Departamento de Financia. Gracias, señor De León. Muchas gracias, Madame Presidente. Yo voy a estar de acuerdo con el miembro de mesa del Comité de Presupuesto, ya que es una pregunta fiscal que está ante el Comité de en completo. Así que una de las cosas que yo quiero añadir es como el puente viaducto de la calle número 6, que es un símbolo icónico ahora en Los Ángeles. Tenemos que mantener ese mantenimiento hasta que lleguemos a esa decisión final, esa determinación en el monto para la petición de 6 meses para el mantenimiento específico a graffiti y arte de la calle. Tenemos el Hanson Dam en el Valle de San Fernando, en el este tenemos Venice Beach, tenemos el Observatorio Griffith para el Parque Griffith y ahora tenemos el puente viaducto de la calle número 6 en la ciudad y somos uno de Los Ángeles. Muchas gracias, Madame Presidente. ¿Algo especial en la agenda?
Señor Cándido, usted no continúe, por favor. Vamos a llegar. Esta es la última advertencia, señor. Vamos a llegar al comentario público. Vamos a llegar al comentario público apenas atravese estos especiales que los miembros están pidiendo. Aparte del señor Lee, ¿hay algún otro especial en la Junta Especial? Madame Secretaria, ¿hay algún tema disponible antes que tomemos comentario público? En este momento no, solamente hay tarjetas en todos los temas. Vamos a avanzar al comentario público. Muchas gracias. El primer orador es Ana Castilla. Ana Castillo, ¿está usted aquí? Es el próximo orador. Ana Castillo no está aquí, el próximo orador. Yolanda Robbins. Yolanda Robbins. Yolanda Roberts no está aquí. El próximo orador es Tanisha Haynes. Tanisha Haynes, ¿está usted aquí? No hay nadie aquí con ese nombre. El próximo orador es Candido. Suspenda su tiempo, por favor. Usted solamente puede hablar en los temas que usted se registró en la agenda especial, así que por favor, hágame acordar por lo que me registré, señora. Estaría contento en hacerlo. Tema 18, 19, 20 al 22. Gracias. Yo estaba enfocándome en el tema número 6, el puente. Es el tema número 20 que lo han mandado al comité. Perdón, muchas gracias. ¿Sabe qué? Rápidamente, espero que me voten, pero yo estaba aquí de 1989 y yo nunca he visto tantas personas de un consejo que no tengan el estómago para permitir comentario público como el tema de indigentes. Ustedes no tienen los huevos para lidiar con esto. Señor Cándido, ¿puede por favor registrarse al tema? ¿Dónde está el señor Buscaino? Buscaino, yo pensé que nosotros éramos personas de ley y orden. Usted no pudo hacer nada. Usted no pudo elevarse, ¿verdad? No pudo pararse. Señor Cándido, vamos a cancelarlo. Más. Señor Kirkcorn. Señor Cándido, por favor, siéntese. Usted ha estado fuera del tema y le hemos advertido suficiente. Por favor, siéntese. Ya, su tiempo caducó, por favor. Usted no está en el tema. Ya, su tiempo caducó. Gracias. Señor Cándido, gracias. Por favor, señor Cándido. Por favor, deje de interrumpir la junta. Gracias. Susan Norham, ¿está usted aquí? Susan Norham. ¿Alguien está aquí con ese nombre? Susan Norham. No parece que esté aquí. Ese es el último orador para nuestra junta especial, así que vamos a avanzar. Madame Secretaria, ¿cuáles son los temas que están disponibles para votar en la Junta Especial? El Consejo puede votar 18, 19, 21 y 22. Vamos a abrir esos temas, vamos a abrir la votación, cierren la votación y tabulen los votos. 12 sí. Madame Presidente, están pidiendo mandar 21 y 22 hacia adelante. Ese va a ser el orden, lo que está aquí en la Junta Especial. ¿Qué cosa es próximo en la Junta Especial? Eso es todo. Consejo puede levantar la sesión especial y regresar a la sesión regular. Vamos a levantar la sesión de la sesión especial. Por favor, llame las personas que están presentes. Bloomingfield presente. Bonnie, ausente. Buscaina. Cedillo, aquí. De León, aquí. Harris Dawson, presente. Claretts, presente. Kirkorian. Lee, presente. Martínez, presente. O'Farrell, ausente. Price, aquí. Raman, ausente. Rodríguez, aquí. Y el señor O'Farrell. 12 miembros que están presentes en el quórum, Madame Presidente. ¿Qué cosa está ante nosotros en la Junta Regular?
Estamos aquí para las mociones. ¿Alguien tiene algún anuncio que tengan que dar? ¿Miembros, algún anuncio? Señor Price. Gracias, Madame Presidente. Por favor, parece. Colegas, me da un gran placer dar la bienvenida aquí del programa de Nelson Mandela y el anfitrión aquí a la Junta de Ayuntamiento. Quisiera comenzar para agradecer al doctor Tayo Beley, presidente del Instituto Americano Africano y miembros de su mesa de directiva, y también de la Universidad Dominguez Hills y la Universidad Charles Duke, que están anfitrionando aquí a las personas por primera vez aquí en Los Ángeles. También quiero extender mi agradecimiento a Adrián Bambú Billy por ser activista y CEO, por invitarme a hablar en este grupo tan remarcable. Hace 2 semanas yo conocí las personas de Mandela Washington. Son un grupo de líderes africanos representando más de 20 países, incluyendo Ghana, Kenia, Nigeria, Etiopía, Uganda, Ruanda, Nigeria, Sudáfrica, Congo, la República Democrática de Congo, Guinea, Zimbabue, Malawi, Camerún y Tria. Este programa lo creó el presidente Barack Obama en el 2010 para apoyar a africanos jóvenes líderes mientras estaban añadiendo a la prosperidad económica y para aumentar paz y seguridad a través en los países y comunidades. Y lo más importante es que el programa aumenta las conexiones y las colaboraciones con colegas. Yo veo oportunidades aquí para trabajar juntos y compartir ideas y perspectivas. Yo veo los líderes del futuro aquí, enfrente de nosotros aquí. Yo sé que no es fácil irse de su hogar, así ya es para seguir aumentando herramientas para crear un mejor futuro, pero es la determinación que ustedes tienen que va a llevar al progreso y ayudar a no solamente los países en África, pero alrededor del mundo. Así que les damos la bienvenida a la ciudad de Los Ángeles y les damos la bienvenida a la Junta de Ayuntamiento de Los Ángeles y les deseamos éxito continuo en todo lo que lleven a cabo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Price. ¿Algún otro anuncio? Señora Rodríguez. Gracias, Madame Presidente. Voy a tener que navegar la nueva logística que tenemos aquí. Es para nuestra seguridad. Así que muchas gracias. Aquí, miembros del Consejo, estoy muy contenta de estar aquí por los miembros de la... Y como muchos de nosotros tenemos el privilegio de conocer muchos años, Olivia Mitchell realmente es la santa de jóvenes en la ciudad de Los Ángeles. Olivia, por favor, párese para que la puedan reconocer. Gracias. Sabe, este Consejo de Juventud es muy importante por muchas razones.
Estoy muy orgullosa que es este Consejo de Los Ángeles, del Condado de Los Ángeles, que estén invirtiendo en la coalición de jóvenes que hemos establecido. El primer departamento de desarrollo en la ciudad de Los Ángeles. Y subsecuentemente a el establecimiento del Departamento de Desarrollo de Juventud, hemos tenido que crear un consejo de jóvenes, no un consejo que sea nombrado así rápidamente o en el interés de cualquier cosa que el alcalde esté decidiendo que sea importante enfocarse en hacer, o cualquier cosa que el consejo lo nombre, algo que sea permanentemente creado para que pueda servir en el rol como existió cuando el alcalde Tom Bradley nombró al grupo de juventud como Tom LaBonge, el señor Clarence y muchos otros líderes civiles han creado un espacio para que los jóvenes encuentren su lugar aquí en gobierno local. Y es un privilegio enorme para mí reconocer a los nuevos miembros nombrados de el Consejo de Juventud Olivia. Y por favor párense para que sean reconocidos. Entonces, antes que yo tome el momento para invitar a Lisa Salazar, que es la nueva nombrada líder de nuestro grupo, quisiera introducirles a cada uno de ustedes, colegas, los representantes en el consejo para el distrito número 1, Miriam Torres Sánchez y Natalie Chimil. Para el distrito número 2, ¿podrían levantar la mano para saber quiénes son? ¿Podría repetir los primeros dos? Miriam Torres Sánchez y Nedeline Chimil. Ahí están, ok. Es la chantita que está ahí atrás. ¿Y por qué no se sientan todos ustedes y se paran? Vamos a invertir esto. Así que por favor levántense para poder reconocerlos. Distrito número 1. Gracias. Y para el distrito número 2 hay Díaz Arias y Eva Borges. Para el distrito número 3. Perdón, Lalita sí está aquí, pero yo creo que Batul Saifi está usted aquí. Para esta parte de la ciudad es difícil llegar aquí. Y para el distrito número 4, Giovanna Savolta y Carly Cepeda. Para el distrito número 5, Benevic Chen y Sasha Patier. Para el distrito número 6, Kimberly Solís y Jules David. Distrito número 7, Roberto López y Victoria Virgen. Para el distrito número 8, Lauren Kirkwood y la otra Mónica Rodríguez. Para el distrito número 9, Kimberly Carrillo y Kaimari Love. Para el distrito número 10, desafortunadamente no pudo estar aquí Irene Nessie, Oji Ford y Madison Floyd. Para el distrito número 11, Luke Gianella y Furkan Yassin. Abigail Lee y Nervian Ramijan.
Así que, damas y caballeros, colegas y por supuesto los padres orgullosos y las personas que están aquí apoyándoles, que están aquí, felicitaciones a este Consejo de Juventud y la inauguración. Estamos entusiasmados de ver el trabajo tan maravilloso que van a contribuir en nuestro nuevo papel. Y acuérdense, como los líderes, ustedes tienen la responsabilidad de hacer un trabajo maravilloso aquí en la ciudad de Los Ángeles por parte de la juventud de esta ciudad. Así que es tan importante para mí, increíblemente importante, y para nosotros que hemos visto a nuestros queridos líderes cívicos que hemos perdido prematuramente. Así que estoy contenta de que hemos podido llevar a cabo esto con los tesoros más grandes de nuestras ciudades para que no tengamos que hacer esto de una manera descuidada. Así que, señora Mitchell, gracias por todo el trabajo y los años de dedicación que se ha proporcionado a los jóvenes de Los Ángeles. Somos todos mejores por usted. Y con eso quiero tomar un momento para otra vez reconocer el trabajo tan increíble que de la coalición que ha invertido en Los Ángeles. Por favor, párense. Y también tengo que reconocer, por supuesto, el liderazgo tan maravilloso del comisionado de policía y el defensor de la juventud que yo tengo, la señora María Lucalanche, que también tengo el honor de decir que es una amiga. Ahí está Lu. Y con eso, colegas, quiero tomar un momento para introducir a nuestro administrador general, el director ejecutivo del Departamento de Desarrollo de Juventud, Lisa Salazar. Gracias, miembro del Consejo Rodríguez, y buenas tardes a los trabajadores elegidos que han invertido y todos los que están aquí hoy día. Hace más de un año tuvimos un sueño y muchas ideas de lo que el Departamento de Desarrollo de la Juventud puede ser. Hoy día nos paramos aquí ante ustedes con más de 10 meses de éxitos y acompañados por Olivia y Mitchell, Consejo de Juventud, preparados para tomar sus tareas este año. Como todos sabemos que los sueños no pueden convertirse en realidad sin el trabajo de tan grandes campeones. Señora Olivia Mitchell, el alcalde y el grupo de trabajo para el desarrollo de la juventud están aquí por algunos de los miembros que están aquí con nosotros y el departamento de mejoramiento de vecindarios y el grupo del desarrollo de la juventud. El último año que acaba de pasar han presentado un grupo de trabajo enfocándose en el desarrollo y trabajo de los jóvenes en Los Ángeles. Tenemos a ellos para agradecerles que esto sea posible. Es un primer día para nuestro departamento. Hoy día honramos y reconocemos a Olivia y Mitchell y lanzamos nuestro sitio web. Vayan a nuestro sitio web ydd.lacity.org y gracias por el fondo del alcalde y el trabajo tan maravilloso. Artistas locales como Rosalie Monegro de Inky and Rose, estamos revelando el primer diseño público, logo en la historia de Los Ángeles, de la ciudad, y vamos a presentarlo, vamos a abrirlo hoy por primera vez, vamos a abrirlo. Tenemos aquí una presentación, aquí lo tenemos. Hoy día marcamos el primer paso de involucrar a los jóvenes en vida civil en Los Ángeles. Hoy día comenzamos nuestro trabajo para asegurarnos de que las voces de los jóvenes se les escuchen y que se repitan a través de los pasadizos aquí en la Junta de Ayuntamiento, pero hoy día comenzamos a moldear a los líderes futuros de nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisa, y con eso, colegas, otra vez estoy orgullosa de introducirles a ustedes los miembros de su Consejo de Juventud de Olivia Mitchell. Vamos a regresar y celebrando con sus familias y tomando una oportunidad para celebrar esta ocasión tan especial. Pero otra vez, damas y caballeros, felicidades y felicitaciones. Yo sé que fue un proceso muy
difícil. Tuvimos más de 500 aplicantes para participar en esta inauguración del Consejo de Juventud de todos los distritos. Muy bien, y perdón, tenemos un video bien rápido que vamos a tocar ahora. Gracias. Muchas gracias, miembros. El Consejo de la Juventud va a estar en la parte de atrás con sus miembros de consejo, si está bien. Otra vez podemos pedirles que se paren para que los reconozcan, por favor. Muchas gracias por seguir en nuestra gran ciudad. Gracias por servir y estamos entusiasmados de servir con ustedes y algún día ustedes nos van a poder reemplazar aquí en el Consejo de la Ciudad. Muchas gracias, señora Rodríguez. Muchas gracias. ¿Hay algún otro anuncio, miembros? ¿Hay algún otro anuncio? No veo ningún otro anuncio, así que voy a pedir que todos nos levantemos para las mociones de la clausura de la Junta de Ayuntamiento. ¿Hay alguna otra moción? Antes de levantar la sesión, señor Harris, muchas gracias, madame presidenta, y pido que cerremos la Junta con el amor a uno de las personas que queremos tanto, señor Kai Utsumi, que fue un miembro de organizaciones tan conocidas como LACAN y diferentes iniciativas que estábamos viendo en los comités o en el Consejo General. El señor Utsumi, él con su caminador caminaba hacia el podio del comentario público y le decía al mundo cómo se sentía él sobre los temas, y sin preocuparse de su como ciudadano, como miembro de la sociedad. Él protestó una serie de temas y tuve la oportunidad de preguntarle un día en el pasadizo: señor Sun, ¿qué cosa es lo que lo levanta de la cama? ¿Qué cosa es lo que
le ayuda a venir aquí a la Junta de Ayuntamiento a hablar con nosotros y muchas veces no estamos escuchando o involucrándonos de una manera que usted. Y él habló. Y él era, cuando era niño, fue parte y se expresó el entender la preocupación que tan lejos podemos llegar si es que nadie está parando o moviendo las banderas o advirtiéndonos sobre la capacidad de falta de humanidad entre nosotros. Así que perdimos al señor Otsumi este mes, así que pido que levantemos la sesión en la memoria del señor Bloomfield. Gracias, Madame Presidenta. Colegas, yo también pido que nos levantemos la sesión en la memoria de Joe Pollock. Joe tenía 84 años, falleció el 5 de julio después de una enfermedad. Él lo sobrevive su esposa, Gloria Pollock, que muchos de ustedes conozcan aquí muy bien. Ella es la abuela del Valle de San Fernando y trágicamente ella perdió a su esposo. Ambos son fuerzas en la comunidad y juntos estuvieron casados 33 años. Joe también apoyaba mucho el Rotary Club, pero él le gustaba trabajar con el Boys and Girls Club del Valle de San Fernando. Él hizo eso 25 años. Él nació el 17 de septiembre en Brooklyn. Cuando él creció y se mudó aquí en el 85, él fue uno de los más jóvenes contadores que trabajó como contador muchos años hasta que cambió a administración de hospitales y trabajó con el doctor Daniel Martin y trabajó en el Instituto de Cáncer. Trabajó ahí hasta que se retiró. Yo tengo el honor de conocer a Joel y me senté con él en la mesa en diferentes eventos en la comunidad, y Gloria y él siempre eran personas que siempre estaban en alguno de los eventos y me gustan las conversaciones que tuve con él, y fue un hombre decente, inteligente, chistoso, que le importaba a la comunidad. A él lo sobrevive su hermano Bert, su hijastra Shariko D'Amico, su nuera Tara Pollock y 3 nietos, San D'Amico y Sofía y Olivia Pollock. Mi duelo y mi respeto para su familia, y que descanse en paz. Señora Rodríguez. Gracias, Madame Presidenta. Colegas, hoy día pido que levantemos la sesión en la memoria de Gloria McCurdy. Gloria falleció después de una batalla de cáncer el 27 de julio del 2022. Ella nació el 5 de noviembre de 1952 en East Liverpool, Ohio, y ella fue una residente aquí en Los Ángeles de mucho tiempo. Ella fue a la secundaria de Eagle High School, se graduó en 1971 y se conoció a su esposo, Jill McCurdy, en 1992. Ella y su esposo comenzaron a administrar el negocio familiar de reparación de autos que estaba en su familia. Se mudaron a Lakeview Terrace en 2002. Gloria fue líder en nuestra comunidad y sirvió como miembro de mi consejo de consejería. Yo nombré a Gloria al consejo por su pasión y defensoría de la vida con caballos y proteger a los usos de la comunidad que atiende los caballos. Y fuera de su trabajo de defensoría, ella la conocía muy bien de la comunidad de los caballos. Trabajó con Johnny Carper.
pesar de su enfermedad, ella todavía estaba trabajando activamente y eso fue una buena amiga y una mujer muy buena y la vamos a extrañar mucho, que descanse en paz. Gracias, señora Rodríguez. Señor de León, ¿alguna otra moción antes de cerrar la sesión? Colegas, es con un corazón muy pesado que me levanto en la memoria de Raúl Camacho. Él fue padre, abuelo, amigo y también el abuelo de mi asistenta. Raúl nació el 30 de noviembre de 1959 y como muchos inmigrantes del sur o del este o de otras partes del país, él también llegó aquí con su madre del Paso, Texas, y lo crió su abuela, una madre soltera, Raquel Camacho. Raúl tenía 3 años cuando él y su madre, que estaba embarazada en ese momento con su hermano menor Gilbert, se mudaron a California y se fueron a vivir a San Francisco y se mudaron a Los Ángeles desde una edad muy temprana. Él tomó la responsabilidad de ayudar a su madre y como joven niño él la acompañaba a ella mientras ella administraba 2 restaurantes y tenía su propio antro. Mientras ayudaba a su madre también cuidaba a su hermano menor. Eventualmente su mamá se casó otra vez y la familia creció y tuvo 4 hermanas más que vivían en la parte este de Los Ángeles, en Boyle Heights. A través de sus años de adolescencia, ellos trabajaban todos los fines de semana con sus tíos y otras personas en el swap meet de Paramount, y su ética de trabajo lo hizo ser el hombre que él llegó a ser, en los valores que le pasó a todos alrededor de él. En julio de 1976, en su año de secundaria en Montebello, Raúl él recibió el coraje de pedirle a su compañera de salón, Terry, él la esperó fuera después de la clase, cuando ya fue la última que se fue del salón. Y mientras ella se estaba yendo, Raúl estaba parado ahí con una sonrisa en su cara y le dijo hola, y le pidió si quería juntarse con él en Gardulos, en el restaurante. Ella aceptó eso, y ese fue el principio de una relación de más de 40 años, 43 años de romance, para ser más específico. Raúl y Terry se casaron el 23 de junio de 1979, bien jóvenes, y le dieron la bienvenida a su hijo Raúl Jr. y Katrina. Fue un padre dedicado, fue una persona muy dedicada en los deportes de sus hijos y nunca faltó a un partido. Raúl siempre fue más allá de lo normal para su familia. Alisa, Abraham, Nathaniel, Andrés, Jaden, Isaac y Daniel fueron sus nietos. Mientras él se fue fuera de esta vida, nunca perdió la oportunidad de tomar el tiempo de estar con ellos y cuánto les quería. Y a través de sus palabras y sus acciones lo van a extrañar mucho. Nos elevamos juntos por la familia Camacho y otra vez por mi asistenta ejecutiva Eva Camacho, quien su cuñado representaba. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor de León. ¿Alguna otra moción antes que se levante la sesión? Ya veo que no veo nada. Se levanta la sesión. Muchas gracias.